acortamiento es un procedimiento de formación de palabras que consiste en eliminar un fragmento de la palabra originaria sin que cambie su significado ni la clase de palabras a las que pertenece. Y este también se denomina truncamiento. Una de las modalidades del acortamiento es el apócope, que es la desaparición de uno o varios fonemas y que por lo general es el más usado entre los acortamientos. Un ejemplo de estos es algún por alguno, san por santo, un por uno. Pero otra modalidad es aféresis y esta se da porque suprime la sílaba inicial de una palabra. Al parecer es la menos frecuente. Dentro de esta modalidad encontramos palabras como cello por violonchelo, mano por hermano y entonces por entonces. Hola, mi nombre es Yeli Rocío Cubides Medina y hoy les explicaré qué es el abreviamiento o truncamiento. En la formación de palabras, el abreviamiento consiste en la reducción del cuerpo fónico de una palabra. Se produce por la pérdida de sílabas compuestas y suele ser por apócope. Recordemos que quiere decir que se quita el último fonema de la palabra. El abreviamiento rara vez se produce por aféresis, es decir, cuando quitamos el fonema al inicio de una palabra. Ejemplo, cole por colegio, bici por bicicleta, poli por policía, quimio por quimioterapia. Se trata de un recurso informal. Con el abreviamiento no cambia ni la categoría gramatical ni el género de palabra. A menudo se produce como forma de confianza en nombres propios de personas. Por ejemplo, Fede por Federico, Rafa por Rafael, Tere por Teresa. Algunos abreviamientos formados por apócope serían peque por pequeño, auto por automóvil, cine por cinematógrafo, foto por fotografía, kilo por kilogramo, otorrino por otorrinolaringólogo y taxi por taxímetro. Como podemos darnos cuenta, son muchos los abreviamientos que usamos en nuestra vida cotidiana. Abreviaturas sí. Cuando hablamos de abreviaturas, sabemos que se trata de un procedimiento de tipo ortográfico que consiste en la reducción de una palabra a través de la supresión de letras y que por lo general finaliza en punto. Hoy les explicaré qué es la abreviatura simple. Es la representación de una palabra en la escritura con una o varias de sus letras. Se suprimen las letras más no los sonidos. Siempre se mantiene la primera o primeras letras que son la clave para la identificación de la palabra. Pueden producirse por apócope, pero también son frecuentes los ejemplos por síncopa. Como pueden ver en el ejemplo, la abreviatura simple de señor se escribe SR. Y nosotros, al ver esa abreviatura, sabemos que están hablando de la palabra señor. A otra abreviatura simple la encontramos en los libros, por ejemplo, cuando queremos escribir página, la abreviatura simple es PAG. Y nosotros sabemos que están hablando de eso. Acronimia. Hablamos de acronimia porque este es un caso especial de abreviamiento, ya que es la unión del comienzo de una palabra con el final de otra. Normalmente son voces hechas en otras lenguas y después introducidas a las nuestras. Estas formaciones también se les pueden llamar palabras perchas o palabras maleta. Ejemplo, información más automática da como acronimia informática. Recordemos entonces que la acronimia es la unión de los extremos de dos palabras entre sí o con otra palabra. Vamos a hablar de abreviatura compuesta. Junto a la abreviatura simple existe la abreviatura compuesta. En esta lo abreviado son dos o más palabras y solo se retiene la primera letra de cada una de ellas. Su formación es de carácter fónico, sonidos y no gráfico. Estas abreviaturas son cada vez menos empleadas. Algunos ejemplos: TQM, que lo conocemos como te quiero mucho. Otro ejemplo es PPM, que quiere decir páginas por minuto. Ahora vamos a hablar sobre las abreviaturas complejas. Si lo abreviado son los nombres propios, estaremos ante la sigla. Las reglas que se siguen para su constitución son muy complejos, por eso su nombre. Algunos ejemplos: ONU. Todos sabemos que quiere decir Organización de las Naciones Unidas.
Otro ejemplo más cercano a nosotros es UT, que como todos sabemos, significa Universidad del Tolima. A continuación, veremos cuáles son los tipos de siglas. El primer tipo de sigla es la sigla transparente. Esta es una abreviatura compuesta, pues al ser empleada se pronuncia la forma desarrollada, no la abreviada, ya que su contenido es conocido por los usuarios. Algunos ejemplos: CCCO, que se le conoce como Comisiones Obreras. Otro ejemplo pertinente que utilizamos frecuentemente en la universidad es CIPA. Todos le llamamos así, pero sabemos qué significa, ¿cierto? Si no lo saben, se llama Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. En esta diapositiva encontramos la sigla opaca. La sigla opaca se caracteriza por no dejar entrever su contenido y las hay de dos tipos. La primera sigla opaca deletreada, que se pronuncia el nombre de cada una de las letras. Un ejemplo es que si yo escribo LP, se va la L y la P, la vamos a poder leer como LP. Si escribo la P y la C, se lee PC. Y el tercero es que si yo escribo la P dos veces, la voy a leer como Pepe. Y en esta diapositiva encontramos la sigla opaca leída deletreada, que se pronuncia como si se tratase de cualquier palabra de la lengua, sin interpretar el valor inicial de cada letra. Uno de los ejemplos que aparece acá es eso, el segundo es un oso y el tercero y último es so. En el ámbito de la lingüística, el concepto de derivación se refiere a uno de los procesos de formación de palabras nuevas. Este proceso tiene un criterio general: la unión de una base, un lexema y un morfema derivativo. Hay que tener en cuenta que palabras distintas vienen de una misma palabra primitiva. Así, todas las palabras que provienen de una primitiva son conocidas como palabras derivadas. De esta manera, con la palabra primitiva sol, podemos formar una serie de palabras derivadas como solazo, insolación, solar o soleado. La derivación no es el único sistema para formar palabras, ya que también existe la flexión, la composición y la parasíntesis. La flexión consiste en añadir un morfema flexivo a un lexema. Así, hay morfemas flexivos de género y de número. Por ejemplo, a partir del lexema amarillo podemos incorporar el morfema flexivo as y tenemos la palabra amarillas. La composición no es parte de la unión de un morfema a una base o un lexema, sino que se trata de unir más de una base o más de una palabra. De esta forma se obtiene una palabra compuesta. Por ejemplo, paraguas, pararrayos, rascacielos o mediodía.